Bueno, Elena, Espainiako gazte abeslarien 2007 urteko lehiaketan saritu izan zinen, emaiguzu gutxora bera horren berri. Bueno, pues gané el concurso. Fue un concurso que mi profesora me comentó para ir a hacerlo, y tuve la gran suerte de llegar a la final. Y bueno, con los nervios, ¿sabes? Porque se pasan muchos nervios, pero bueno, al final pues me llevé el primer premio y para mí fue un gran orgullo. Y llevarlo ahora, porque a través de ese concurso me han salido muchísimas cosas y la verdad es que han sido muy interesantes. Orain dela gutxi Bilboko Arriaga antzokian emanaldi bat eman zenuen, Valladolideko Caja de España aretoan ere eman zenuen, zer moduz joan ziren beste bi emanaldi horiek? Pues la verdad es que han ido muy bien. He trabajado con el maestro Gunter Neuholt en el Arriaga y ha sido una experiencia única, porque nunca había trabajado con un maestro como él. He aprendido mucho de cosas que me iba diciendo y bueno, pues luego el Arriaga ha ayudado mucho también. La sensación de cantar en un teatro como ese pues es único. Y la orquesta te envuelve mucho y no tiene nada que ver con un concierto con un piano. Una orquesta siempre te envuelve muchísimo más y ha sido una experiencia única. Y luego en Valladolid, pues por mediación de Juventudes Musicales, como bien os he comentado antes del concurso ese que gané, pues me llamaron para hacer un concierto allí en Fuente Dorada. Y allí pues muy bien, un teatro muy amplio, muy grande, fue bastante gente y la verdad es que salió muy bien. Hice el concierto con Joseba Candaudà, un pianista que me suelo llevar bastante porque me trabaja muy bien y es muy buen pianista, y la verdad es que salió todo perfecto. Urte asko daramatzazuzuk musikaren munduan abesten eta hasiera horretaz oroitzen alzara edo nork bultzatu zintuen musikaren munduan murgiltzera? Pues el comienzo, comencé yo. Mis padres no me dijeron nada, ellos ya vieron que yo poco a poco me iba metiendo en el mundo de la música, tampoco no sabían cómo. Era muy pequeña y que no podía dar clases de canto, vocalmente pues todavía no podía, no tenía una madurez suficiente como para dar clases y me metieron en el coro de Itruc de Tolosa, que me parece que todavía sigue, y comencé allí, y eso pues a través de ahí pues comencé unas clases de canto, y después ya pues entré en el grado medio de San Sebastián con Inmaculada Martínez, una profesora maravillosa. He aprendido muchísimo con ella y pues ahora ya he dado el salto al superior, y del superior estoy ahora con Ana María Sánchez y Itziar Barredo, la pianista repertorista, y muy bien, estoy muy bien, muy a gusto y se trabaja muy bien y la verdad es que no tengo queja. Zuk bezalako abeslari batek ahotsa zaintza beharrezkoa du, zein trikimailu edo truko erabiltzen dituzue ahotsa zaintzeko? Pues truco, la verdad es que truco ninguno. No salir, no salgo de fiesta, me cuido muchísimo. La verdad es que no salgo ni por las noches, no me meto en bares que haya mucho humo, ni de noche, que es cuando más cargado está. Nada, no, tengo un cuidado enorme y tampoco no voy tapada. Ya veis que tampoco no voy tapada hasta arriba, ni no soy una cantante que vaya muy tapada, y tampoco no me cuido muchísimo. Pero sí que hay que tener mucho cuidado porque luego vienen los problemas, que tú tienes un concierto 2 semanas después y siempre, pues que si catarros, que si te coge en una época que todo el mundo está con gripe, y eso pues luego llegan los problemas que dices, que me llega el concierto y a ver qué hago. Pero no tengo, no soy una persona que me cuide muchísimo.